La palabra a la diputada Nivia Raiz. Gracias, señor presidente. Bueno, llegó el día. El presente informe en mayoría cumple con expresar nuestro apoyo a las modificaciones aprobadas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley original intitulado Consumo abusivo de drogas, carpeta de la Cámara de Senadores 574/21, repartido 653 de mayo del 2023. Es deber del Estado legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene pública, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país y a la vez que es deber de todos los habitantes el cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad, tal cual lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República. Es en cumplimiento de esta obligación que consideramos de gran importancia, tal como lo dispone el artículo 1 de este proyecto, garantizar el derecho de toda persona que padezca una adicción o consumo problemático de drogas a recibir el tratamiento adecuado e integral para su desintoxicación. Por razones de economía procedimental, nos remitimos a lo ya expresado en ocasión de remitir a este cuerpo el texto original donde se expresaba que el mismo enmarcan las previsiones de la Ley 19.529 del 24 de agosto de 2017 y al igual que esta procura garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, como lo establece la Ley 18.211 del 5 de diciembre del año 2007. En el entendido que la salud mental supone el estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades y puede así afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar en forma productiva y fructífera y ser capaz de hacer una contribución a su comunidad, es que consideramos importante se apruebe por esta Cámara el proyecto de referencia que procura ser garantista para que, como prevé su artículo 2, toda persona mayor de edad y psíquicamente apta que padezca de adicción o consumo problemáticos de droga tiene derecho a expresar anticipadamente su voluntad consciente y libre, determinada así por los profesionales médicos psiquiatras, de ser sometido a un tratamiento adecuado e indicado de desintoxicación, ya sea en forma de internación o no. Las condiciones y duración del tratamiento serán las indicadas por el médico y el equipo profesional tratante. Asimismo, con el fin de cumplir con ello, la norma prevé que la internación deberá ser realizada en clínicas o instituciones públicas o privadas especializadas en la materia. Las prestaciones de acceso al tratamiento aprobada por el Ministerio de Salud Pública forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Si el paciente optare por tratarse en clínicas o instituciones o por tratamientos que no formen parte de la cobertura sanitaria o que no sean provistos por el Estado, los costos serán a cargo del interesado o de quienes éste designe y que acepten asumir. Valoramos, señor presidente, los aportes efectuados por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y aprobados por el Senado, como lo es incluir en el artículo citado no solo a quien padezca de adicción, sino también a quienes tengan un consumo problemático de drogas, así como que las prestaciones de acceso al tratamiento que sean aprobadas por el Ministerio de Salud Pública formen parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. También el artículo 3 sufrió cambios con respecto al original, quedando redactado con más precisión de la siguiente manera. La expresión anticipada de la voluntad de someterse a un tratamiento se realizará por escrito con la firma del titular y 2 testigos. También podrá manifestarse ante escribano público documentándose en escritura pública o acta notarial. En caso de no poder firmar el titular, se hará por firma luego por parte de uno de los 2 testigos referidos. Cualquiera de las formas en que se consagre la expresión de voluntad anticipada deberá ser incorporada a la historia clínica del paciente y podrá ser homologada ante la justicia competente. La expresión anticipada de la voluntad de someterse a tratamiento o intervención
podrá ser revocada bajo las mismas condiciones y requisitos que lo dispuesto para su expresión, siempre que la persona esté psíquicamente apta, consciente y libre a criterio siempre de los profesionales médicos psiquiatras. El artículo 4 mantuvo su redacción original. Las modificaciones introducidas al artículo 5 tienen por fin de adecuarse a lo que estaba previsto en el artículo 3 y en su redacción realmente no cambia el sentido pretendido en el original. Aconsejando la aprobación del proyecto a que refiere esta carpeta, queremos una vez más destacar y agradecer el trabajo de todos quienes aportaron sus conocimientos en el tema, y ello merece un reconocimiento especial, principalmente para las familias que tanto han trabajado, que nunca se rindieron y que desde el año 2017 lucharon por esta iniciativa, fundamentalmente embanderada por las Madres del Cerro, para que se pueda convertir en ley. Esta propuesta un origen en la legislatura anterior, y aún sabiendo que las soluciones milagrosas en este tema no operan por vía legislativa exclusivamente, nunca cesaron en su empeño, siempre con la esperanza de que ahora van a contar con una herramienta más para poder salvar a sus hijos de la droga, ya que aprobada la ley se les va a garantizar el derecho a toda persona que padezca de un problema de adicción o consumo problemáticos de droga, que puedan recibir un tratamiento adecuado e integral para su desintoxicación. Por último, presidente, también esto a título personal quiero expresar un reconocimiento por todos los familiares quienes nos acompañaron en una sesión anterior y no se pudo votar, y quienes también hace muchas horas que nos están acompañando y que están representando a miles de familias que conforman la sociedad uruguaya y que, a través de ello también queremos mandarle un agradecimiento. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Cristina Lustenberg. Muchas gracias, presidente. Voy a leer el informe en minoría que redactamos con la diputada Lucía Echeverri desde la Comisión de Salud y entendimiento a las situaciones que tienen las familias, pero vamos a dar nuestra visión. El proyecto viene nuevamente a consideración de esta Cámara a raíz de las modificaciones que fueron aprobadas por la Cámara de Senadores. Dichas modificaciones no alteran la esencia del proyecto, por tanto se habrán de reiterar las objeciones que se formularon en el tratamiento inicial. Nosotros hicimos nuestras apreciaciones el 10 de noviembre del año 2020, además de otras que surgen a raíz de la nueva redacción, lo que en definitiva justifica nuestra negativa a acompañar con el voto en esta oportunidad. El proyecto consta actualmente de 5 artículos. El artículo 2 establece, en su primer inciso con la nueva redacción, toda persona mayor de edad y psíquicamente apta que padezca de adicción o consumo problemático de drogas tiene derecho a expresar anticipadamente su voluntad consciente y libre, determinada así por profesionales médicos psiquiatras, de ser sometido al tratamiento adecuado indicado de desintoxicación, ya sea en forma de internación o no. En relación a la versión aprobada en esta Cámara, es de advertir que se extendió el ámbito de aplicación teniendo en cuenta que se incorporó el consumo problemático, que antes no estaba, sino que se refería únicamente a adicción. Entendemos que esta ampliación no resulta conveniente y tiñe de mayores dudas a la regulación. A modo de ejemplo, ¿cuándo se estaría ante un consumo problemático? ¿Cuál sería el grado de consumo en este caso? No se mencionan criterios objetivos para su determinación, así como tampoco a cargo de quiénes o quiénes estaría su determinación. Una interpretación posible puede ser que compete al médico o equipo profesional tratante, que es el que establece las condiciones y duración del tratamiento. Pero también podría entenderse que serían los profesionales psiquiatras, que son los que se pronuncian respecto a si la voluntad es libre y consciente. No está estableciendo de manera expresa. Desde el inicio de la discusión del tema, planteamos en relación al concepto de adicción
las dificultades que existían en cuanto a la determinación de su alcance, que ha sido profundamente discutido. No nos olvidemos que pasaron por estas comisiones, como bien explicó la diputada Nivia Reich, técnicos formados desde las organizaciones civiles, desde el ámbito académico, desde, de verdad, de todos los ámbitos que tiene el Estado, la Secretaría Nacional de Drogas, dando su visión y por qué nosotros decimos que esto tiene una evidencia científica y sustantiva desde el diseño de las políticas públicas y desde el diseño que hoy precisan las familias, pero sobre todo los pacientes ante esta respuesta. Esto ha sido profundamente discutido, no lográndose consenso en los ámbitos científicos y académicos. Nos preguntamos entonces, ¿qué aspectos tomaría en consideración un médico para determinar que una persona se encuentra en situación de adicción a las drogas? A lo que hoy agregaríamos ante la nueva redacción, consumo problemático de drogas. Frecuencia del consumo, tipo de drogas que utiliza, la peligrosidad de su conducta respecto al entorno y en relación a terceros, nada se dice al respecto. El aspecto medular sigue siendo la manifestación de la voluntad. El citado artículo 2 refiere a que se debe tratarse de una voluntad consciente y libre, determinada así por los profesionales médicos psiquiatras en cuanto a ser sometidos al tratamiento adecuado e indicado desintoxicación con internación o no. Se cambia la expresión en uso de su plena capacidad por el de voluntad consciente y libre. Cabe preguntarse primero si es posible para un médico, aún con la especialidad en psiquiatría, determinar a cabalidad cuándo se trata de una voluntad realmente libre y cuándo no lo es. Cuando, por otra parte, ni siquiera se exige que sea su médico de cabecera, sino que únicamente se alude a la especialidad de psiquiatría. Y más profundo aún, ¿puede hablarse de libertad en la decisión o voluntad cuando estamos frente a una persona que padece una adicción? Justamente, un adicto lo que relata en la generalidad de los casos es que no puede dominar su consumo y, por tanto, sus acciones están destinadas no a la confirmación de un juicio reflexivo respecto a lo que está o no está bien, sino a paliar su abstinencia y continuar consumiendo. El adicto no se siente libre. En la nueva redacción se aclaró además que el tratamiento podía incluir o no una internación. Se había advertido en su oportunidad que el paradigma de rehabilitación mediante la internación, y esto lo quiero destacar, se había ido transformando y hoy constituye una terapéutica excepcional y restringida, es decir, siempre como una opción de último recurso. Por otro lado, se agrega en la nueva versión que las prestaciones de acceso al tratamiento, aprobadas por el Ministerio de Salud Pública, forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud y que en caso de que su tratamiento no esté incluido o el paciente prefiera tratarse en clínicas o instituciones no comprendidos, los costos serán de cargo del interesado o de quienes designe o acepte asumir. En cuanto a las formalidades de la expresión de voluntad del paciente, el artículo 3 establece: la expresión anticipada de la voluntad de someterse a un tratamiento se realizará por escrito con la firma del titular y 2 testigos. También podrá manifestarse ante escribano público, documentándose en escritura pública o acta notarial. En caso de no poder firmar el titular, se hará por firma ruego por parte de uno de los 2 testigos referidos. La nueva redacción flexibiliza las formalidades en relación a la versión aprobada en esta Cámara. En esa anterior versión se exigía la intervención notarial a los efectos de plasmar la expresión de voluntad, la que podría hacerse mediante escritura pública o acta notarial. El actual artículo 3 permite que se realice por escrito, firmado por el titular frente a 2 testigos. No se comparte la flexibilización en un tema tan importante y que constituye la esencia de este proyecto como es la expresión de la voluntad. La intervención notarial contribuye a verificar la identidad del firmante, que el contenido del documento refleja la voluntad fidedigna de quien lo suscribe, además de dar fe en cuanto a la fecha y lugar de otorgamiento. Con esta nueva regulación, el médico o equipo resolverá respecto al tipo de tratamiento y eventualmente la internación. Tendrá frente a sí un documento que perfectamente puede haber sido suscrito por un familiar, un amigo del paciente o incluso por un extraño. Se priorizó facilitar el procedimiento por sobredotar de las máximas garantías a la expresión de la voluntad y no lo compartimos. Tampoco es acertado mantener la posibilidad de homologación judicial de la manifestación de voluntad. Si una voluntad necesita estar homologada por un juez, implica de alguna manera reconocer que no es tal, es decir, que no fue otorgada por una persona psíquicamente apta, de manera libre y consciente como requiere y refiere el proyecto. Se vuelve contradictorio su redacción. El final del mencionado artículo 3
refiere a la revocación de la expresión anticipada de la voluntad de someterse a tratamiento o intervención que deberá someterse a las mismas condiciones y requisitos que para su expresión. Es importante la incorporación de la posibilidad de revocación de la voluntad anticipada, que no estaba en la redacción inicial. Sin embargo, esta posibilidad se vuelve letra muerta al intentar cotejar con lo establecido en el artículo 5. De dicho cotejo no puede sino concluirse que, en definitiva, la posibilidad de revocación de voluntad prácticamente no va a tener acceso y aplicación en la práctica. Y esto sucede porque el artículo 5 impide que durante el tiempo de internación pueda ejercer la revocación de la voluntad, que es cuando, en definitiva, podría tener sentido una revocación de la voluntad. Se mantiene lo previsto en el proyecto de la redacción original. Implica una vulneración del derecho de toda persona a su autodeterminación. En la legislación actual, y eso quiero hacer énfasis, esto ya está legislado, lo que falta son recursos a destinar para realmente que sí se resuelva este tema. Sobre todo en la Ley de Salud Mental, en cada uno de sus artículos, está previsto que una persona decida internarse voluntariamente y luego pueda cambiar su voluntad y resuelva abandonar el tratamiento. Si no está en condiciones de tomar esa decisión debidamente fundado por la opinión de los profesionales tratantes, la internación originariamente voluntaria se transforma en involuntaria, pero todo debidamente avalado y supervisado, no solo por profesionales médicos y un equipo interdisciplinario como se deben abordar estos temas, sino además en todos los casos con conocimiento del juez. Este proyecto refiere a que la persona deba continuar el tratamiento o permanecer hospitalizada según lo prescripto en caso que los profesionales actuantes consideren que existe riesgo inminente de vida para la misma o para terceros, o que el hecho de no mantenerla en tal estado pueda llevar a un deterioro considerable de su condición e impida que se le dé el tratamiento adecuado. Pero todo librado a la decisión de los profesionales actuantes, sin que se considere la voluntad del paciente, así como tampoco exista intervención judicial para controlar la regularidad y la garantía del procedimiento de internación. Tal como hicimos notar oportunamente, podría suceder que la declaración de voluntad se haya establecido de forma genérica la autorización de internación sin determinar las características de la misma. Luego, al ser sometido al tratamiento propiamente dicha, el paciente, al recibir y percibir que no es el adecuado, a su problemática o directamente no sentir empatía con el mismo por las razones que sean. Pero aún así tiene que permanecer contra su voluntad y además sin la intervención judicial, lo que sin lugar a dudas para nada contribuye a su rehabilitación, elevando los niveles de angustia y aún agravando la situación sanitaria. De acuerdo a lo antes puesto y de forma concluyente, decimos que se reitera el criterio de varios integrantes de esta fuerza política que este proyecto no está protegiendo a la persona con consumo problemático o adicción de drogas, desconoce y contradice estándares internacionales para el tratamiento de la drogodependencia, entre las que se encuentra la adhesión al tratamiento. Esto hay evidencia sustentada que sin adhesión al tratamiento no existe la rehabilitación ni la adherencia. Si no existe la adhesión del tratamiento por parte del adicto en todas sus etapas y el enfoque interdisciplinario y abarcativo de las distintas aristas que involucra. Ignora el ámbito científico y académico en tanto no se atendió a las recomendaciones que hicieron en la comparecencia en ambas cámaras. La problemática que aparentemente se intenta abarcar no adolece de ausencia normativa, muy por el contrario, la normativa ya existe. Uruguay tiene un instrumento potente, claro, abarcativo, para atender con dispositivos de salud las diversas situaciones vinculadas a la salud mental y en particular al uso problemático de sustancias, como es la Ley de Salud Mental 19.529 del 24 de agosto de 2017 y sus decretos reglamentarios. La regulación planteada, aún con las modificaciones aprobadas en el Senado, vulnera derechos fundamentales, proyectan una causalidad lineal de la problemática y, por tanto, una solución única y mágica, despojando de sentido las responsabilidades sociales y políticas de la problemática. Eso de ningún modo significa desconocer la importancia de la problemática, el entender desde su total empatía el infierno que viven a diario las familias que lo sufren. No creemos que este proyecto sea el instrumento adecuado y, sobre todo, eficaz para poner fin a ese calvario. Reiteramos una vez más que la respuesta real y efectiva a la demanda de estas familias y de la comunidad exige la administración y la asignación de recursos para la creación de nuevos dispositivos,
mejorar los ya existentes, concebir el consumo abusivo de drogas desde un abordaje multidimensional. Y me quiero referir que, conjunto con la diputada Lucía Echeverri, el diputado Galo y con algunos integrantes más de esta bancada, hicimos el 10 de noviembre y le acercamos a integrantes de nuestra comisión que hoy avalan este proyecto algunas propuestas que realmente, y estoy hablando que eso fue el 10 de noviembre del 2020, a los efectos de garantizar el ejercicio de los derechos y la universalidad de esta prestación, cómo de verdad deberían ser aplicados por los prestadores públicos y privados en un plazo no mayor a 180 días para que reglamente y diseñe dispositivos consistentes para atender con centros regionales que realmente sitúen y atiendan a las personas en situación de emergencia con uso problemático de sustancias. Instamos a viabilizar estos cometidos preexistentes al Ministerio de Salud Pública y al Estado uruguayo, que no se puede alejar y lo puede dejar solo con la responsabilidad y los recursos que tengan las familias. Y convocábamos, con las competencias que tiene la Secretaría Nacional de Drogas, a poner en funcionamiento más dispositivos sobre la RENADRO, que es la Red Nacional de Drogas. En el mismo sentido, sugeríamos encomendar a la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública que regule los dispositivos que hoy deben tener los prestadores de salud público y privados para disponer de esta atención y ser garantizada por el Estado y no solamente vinculada a los recursos que tengan las familias. Nos parece que esto está impreciso, desactualizado, carece de arbitrajes y garantías, tiene graves problemas de legalidad, pretende regular aspectos que ya están contenidos con un amplio consenso político en la Ley de Salud Mental. Crea a veces soluciones únicas y rígidas en un tema que no hay soluciones mágicas y que creen expectativas en un tema que es complejo. Si nos comprometemos a seguir trabajando con más recursos, ahora viene una rendición de cuentas donde desde el Gobierno han comprometido más recursos para que sea efectivo, porque es por ahí no creando algunos marcos regulatorios que se superponen a los que están, sino los vaciamos de asignación presupuestal. Bajo ningún momento es que estamos alejados de entender la problemática que viven estas familias, sino que entendemos que la respuesta a este marco normativo no es la adecuada. Muchas gracias.